la inteligencia innovadora? Y es, fíjense, es una guía que te permite romper con lo establecido, romper con el status quo sin querer entrar en una cuestión de nada más innovar por innovar. Porque luego también hay como una... Innovadores precoces, dice sí, George, ¿verdad? Una Ay, yo quiero innovar y ansiedad, quiero hacer y quiero la una ansiedad por innovar. Este concepto de inteligencia también evita que caigas en esa ansiedad y que se cambie en el momento que se tenga que cambiar o mejorar las cosas. Otra cosa es que te desarrolla también habilidades que en estos momentos se les llaman de las más demandadas o en el futuro, cuando estemos conviviendo más con los robots, el humano las va a necesitar desarrollar más. Y que además también te va a dar como una opción de gestionar un proceso de innovación dentro de las organizaciones. Y aquí les estamos poniendo todos los elementos. Primero, ustedes están viendo que hay cuatro avatares que representan a las capacidades que integran a esta inteligencia. Las inteligencias están formadas por capacidades. En la inteligencia innovadora son 4: el aprendiz, el mago, el científico y el guerrero. Y tenemos también arquetipos complementarios que en este caso están en este círculo aquí en giratorio, en blanco, que es el inspirador, el disruptor, el tecnologizador y el integrador. También encontramos el centro de esta inteligencia, y el centro de esta inteligencia es un centro de poder. Y comenzando con los arquetipos básicos, el primero, que es el aprendiz, este tiene una capacidad para poder buscar en donde nadie ha buscado, encontrar qué ha funcionado, qué no, pero es el que más, el que abre y el que inicia hacia lo que es el conocer cosas diferentes para poder innovar. Luego tenemos al mago, me fascina el mago o maga, porque es esa capacidad de conectar la fantasía con la realidad, de crear cosas que no existen, pero que tú tienes esa capacidad de conectar. Está también el científico, que ya tiene la habilidad de empezar, tiene la capacidad de poder probar estas ideas, de decidirse por cuáles ideas probar, ¿no? Y experimentar la creatividad, y además tiene una gran tolerancia a la frustración y no le da miedo el fracaso. Quiere probar. Y el guerrero. Y tenemos al guerrero, que ya es esta capacidad de comprometerse con un plan, seguir, hacer lo necesario para lograr objetivos que están marcados, pero también es una necesidad y es un fluir con la aventura, porque el emprender un proyecto, el emprender algo nuevo es una aventura. El aterrizar. Ahora, tenemos también los arquetipos secundarios que van a complementar a nuestros arquetipos primarios, como les comentábamos, y partiendo por el inspirador, que es aquel que va a buscar, es la capacidad de contagiar a otros para que se suban a tu barco, a tus proyectos. El disruptor, que es la capacidad de romper todo lo establecido. El tecnologizador, que es la capacidad de encontrar qué herramientas, qué hay en cuestión tecnológica que nos pueda impulsar nuestros proyectos y apoyar a los proyectos. Y el integrador, que es la capacidad de poder integrar, como lo dice su nombre, equipos. Porque incluso en nuestro modelo, nosotros también la innovación es cuestión de todos. Ahora nos vamos a las ventajas de esta inteligencia. ¿Cuáles son esas ventajas? La primera ventaja es que, fíjense, con este modelo nosotros integramos ambos hemisferios. Ustedes saben que el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, matemático, lingüístico, y nuestro hemisferio derecho, que es el de la imaginación, el creativo, el de la intuición. Incluso nosotros aquí lo que hacemos es no dividirlos, no escindirlos, sino integrarlos. Los juntamos, pero también fomenta el autoconocimiento. Fíjense que sí, porque cuando te entregan una prueba en la que ves tus niveles de aceite, por así decirlo, te da más información a que nada más te diga, eres esto. Sí, exacto. O sea, si te dice nada más, tú eres esto, y ya como un horóscopo, como otras etiquetas que puedes tener con los test, te da solamente un momento, es un retrato de un momento de tu vida. Y aquí lo que nosotros estamos diciendo con esta inteligencia, que es permeable, que se transforma la inteligencia innovadora, te vas conociendo, porque lo que pensabas ayer, lo pensabas por lo que te estaba pasando ayer, y hoy ya estás pensando otra cosa, porque te están pasando otras cosas, entonces tus acciones son distintas. Eso es lo que queremos probar haciendo la prueba cada 6 meses.
Exacto. Que tienes una ¿Cómo se tendencia, mueve? una naturaleza en la que tienes un Todos, flow, sí. en la que tú fluyes más con la exploración, fluyes más con la ideación, fluyes más con el pilotaje, las pruebas, o con el aterrizaje. emprendimiento, ¿no? Con el aterrizaje. Pero también, cada momento de tu vida te va moviendo y tienes un flow distinto cada momento de tu vida. Y eso es bien interesante verlo, porque no es que digas, oye, yo nunca soy emprendedor. No, no, no. Sí puede serlo. ¿Qué te tienes que acercar para hacerlo? O yo no soy creativo. No, sí puede ser como ese mago. ¿Qué necesitas experimentar para que puedas tener ese flow? Por supuesto. Obviamente lo primero que uno tiene que tener claro es qué busca y cómo se mide, ¿verdad? Eso todos lo tenían, oye, iniciar un emprendimiento que me genere cierta cantidad de ingresos, llegar a cierto cliente, seguramente tenías tu business plan, tenía Vania, en este caso, estudiar la carrera de psicología, acabarla en 4 años, dedicarme a hacer tal cosa. Ahí había un plan armado. Sandra, tener una cartera de clientes que se atiende con esta compañía de marketing digital, incluso que mi esposo genere los ingresos que tenía en el trabajo anterior o más, o multiplicarlos. Y Luigi, pues seguir creciendo y revolucionando la manera de enseñar inglés, etc. Esto es qué busco y cómo se mide, y toda meta, aquí tienen el trofeo, tiene un qué busco y cómo se mide. Y esa, espero todos la tengan muy clara. Esa es en la que menos me entretendré. Siempre que tiene uno una meta, tiene uno que pensar en otra cosa, que es el para qué de esa meta. ¿Me voy explicando? Es decir, yo le preguntaba a Sofi, a ver, tú quieres irte al extranjero a estudiar a Canadá, pero ¿como para qué? ¿Me explico? Entonces, Sofi me decía, bueno, yo como para qué, para 2 cosas. Uno, para poder competir, que es un sueño, en el Prix de Lausanne, que es el Prix para categorías no profesionales más importante del mundo, que es algo que solo lo puedo hacer antes de que sea mayor de edad, porque es una competencia me parece que para antes de mayor de edad. Y por otro lado, para vivir de ser bailarina profesional. O sea, me quiero convertir en una bailarina profesional de estándar mundial. Ok. Yo le decía, ¿para qué quiero hacer Boston si ni me pagan? Si nomás me voy a partir la madre. Bueno, ¿para qué? Porque para mí es parte de toda una historia. Para mí es realmente demostrarme a mí mismo que puedo hacer algo que me parecía imposible, que me parecía inalcanzable, que me parecía que no era para mí, que no había nacido para eso. Y además en ese para qué creo que podría contagiar a algunas personas de la posibilidad de hacer algo imposible. El para qué, porque fíjense, por ejemplo, estudiando ingeniería de valor, cuando tú haces un cambio, tú siempre tienes que pensar en el para qué, porque el qué solo es la cosa con la que quieres lograr el para qué. El mundo va cambiando, mis metas pueden ir cambiando, pero mi faro tiene que estar presente. ¿Cachan esta imagen? ¿Cuál es tu faro? De hecho, por eso yo en el faro les puse 2 cosas, mi propósito, e incluso agregaba mi filosofía de vida, porque a fin de cuentas lo que no es negociable es mi filosofía de vida. Entonces, oye, ¿cuál es mi filosofía de vida? En particular, para mí es, acá la tengo y no quiero compartirla, sería largo, pero tiene que ver una vida feliz, ligera, con poco peso. Si no tienes definida cuál es tu filosofía de vida, pues no vas a poder hacer los ajustes porque estás casado con una pinche meta, en lugar de estar pensando en tu filosofía de vida y en tu propósito, que luego esto te va a llevar allá. El qué es negociable, el para qué es lo que nos da sentido. Es decir, la variable predictiva es eso, hagan de cuenta que yo puedo hacer aquí, que va a impactar en la meta acá. Perdón, si me regresara un instante, lo que yo hago aquí impacta acá, pero no necesariamente en el presente. Y a eso Annie Duke, la actual, digamos, como autoridad en tema de toma de decisiones, dice, uno no toma decisiones porque algo sea seguro, uno toma decisiones porque aumenta la probabilidad de. Entonces, ella asevera que la toma de decisiones antes se hacía pensando en el juego del ajedrez. Tú ves el tablero completo y decides hacer esto porque va a pasar eso. Y dice, eso es de los 80s, güey, no te ilusiones. Porque ahora el pinche tablero se está moviendo mientras piensas. Ya a la hora que moviste el peón, carajo, ya hay COVID. Y luego ya a la hora que lo moviste ya se movió todo. O sea, es decir, es mucho más dinámico. Se parece más indudablemente se parece más indudablemente a este elemento que es la probabilidad. Entonces,
¿Cómo les recomendaría yo diseñar sus predictivos para mantenerse motivados? Es, ¿qué cosas puedo hacer ahora que aumentan mi probabilidad de éxito para el momento en el que me toque estar ante el gran momento de verdad? El pensamiento estratégico tiene diferentes herramientas que vamos a estar utilizando el día de hoy. Hoy les vamos a compartir 3 herramientas que tienen que ver con el pensamiento estratégico. Porque fíjense, algo que es muy importante en nuestro pensamiento, sobre todo cuando utilizamos herramientas visuales, es que nosotros podamos saber desde dónde partimos. O sea, dónde estamos hoy parados y hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Cuando hablamos de este pensamiento estratégico, tenemos que considerar todos los elementos que tienen que ver con una estrategia. Sin embargo, hoy hablaremos de estas herramientas que son muy importantes. Y la primera, fíjense, tiene que ver con el zoom in y el zoom out. Imagínense en esta escena donde tú estás ahí, tú o tu empresa, que es ese soldado que tiene ahí una pequeña flecha, y ves que viene un agujero negro que se llama el COVID, ¿no? Viene hacia ti, se está acercando, y luego ves a la competencia desleal ahí arriba, que viene como un meteorito, y además, o sea, te encuentras con un mega dragón ahí que tiene muchos ojos y te ve por todos lados, que son tus barreras internas, lo que hoy enfrentas dentro de tu empresa, proyecto, todo lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, si lo vemos desde aquí, o sea, estamos con un bronco, no. Sin embargo, si empezamos a utilizar un poquito más esta parte del zoom in, zoom out, podemos ampliar un poquito más y haciendo precisamente un poquito el zoom out, podríamos ver que además la economía y el gobierno y el SAT también vienen, y además encuentras como todas estas barreras externas de esta tormenta de asteroides, y a lo mejor dices, wow, o sea, esto está peor, ¿no? Pero quizás empiezas tú a tener un poquito más de panorama y empezar a ver que no estás solo, que ves que hay otros recursos, ¿sí?, que tienes y otros aliados que están contigo y que puedes ver diferentes posibilidades. Ahora bien, cuando nosotros precisamente vemos estas otras posibilidades, podemos ver que, oye, tengo a más aliados que están conmigo, no estoy solo. Tengo todo este ejército que está organizado. Tengo incluso mi objetivo muy claro y el faro que me guía. ¿Y para qué quiero? ¿Qué es lo que busco al lograr este objetivo? Algo que debemos de preguntarnos siempre con el pensamiento estratégico es, ¿para qué quieres las cosas? ¿Qué es eso que es más importante del objetivo que estás buscando? Cuando tú tienes claro tus objetivos, quizás te puedes encontrar en el camino que hay otros tesoros o botines, que quizás en el inicio de este año tú veías un panorama y con el cambio has encontrado que hay otras oportunidades. Entonces no debemos de dejar de estar viendo que puede haber nuevos pues caminos y oportunidades, ¿no? Esto tiene mucho que ver precisamente con que tengamos claro nuestro objetivo y las alternativas. Comparte e integra a tu equipo. Y bien, lo veo como una herramienta dentro del pensamiento estratégico que no olvides invitar, involucrar a tu equipo. Claro, esta es una capacidad que veíamos en la dimensión que hablamos de la parte interpersonal, ¿no? De cómo yo puedo relacionarme con otras personas y puedo dirigirlas y ayudarlas a crecer. Pero ahora lo veremos como una herramienta dentro del pensamiento estratégico. La tercera herramienta es precisamente el tener diferentes escenarios. Normalmente, fíjense, en antaño, hacían la estrategia y la planeación de 5 y hasta 10 años y decían, por aquí si nos vamos a llegar a buen camino. Y yo les diría, hoy en día es válido que tengas una planeación de 10 años y que sepas qué vas a hacer cada año. Digo, está bien que tengas una visión. La única cuestión es que hoy en día tienes que estarla renovando.
Y precisamente hoy en día tú debes de contemplar diferentes escenarios para llegar a tus objetivos. Yo agrupo el tema de gestionar o manejar las emociones en 3 puntos. Insisto, hay muchas formas de agruparlo. Esta es una y esta forma a mí me da mucha claridad. Una parte tiene que ver con influir en mis emociones. Me refiero a que hay conductas, prácticas o cosas que yo hago en el día a día, como la manera en la que me alimento, como el deporte que hago o no hago, como la cantidad de contenidos y el tipo de contenidos que veo, como las costumbres, conductas, prácticas que tengo, que influyen en mis emociones. Hay cosas que yo puedo hacer que harán que mis niveles de ansiedad estén más bajos, que mis niveles de vitalidad estén más altos, porque sí hay cosas que pueden influir en ellas, incluyendo cómo me explico lo que está pasando en un contexto de realidad. Al final las emociones llegan. Al final las emociones, aunque tú influyas en ellas, hay veces que no elegiste y sientes un estrés de la tostada, un enojo de la guayabera, una tristeza terrible y no sabes ni de dónde vino. Y entonces aquí viene otro elemento. Ya que la tengo, ¿cómo manejarla? Y quiero decirles que a mí en palabras, creo que las palabras son muy potentes y van a ver cuando profundicemos en esto, la palabra me parece más mejor manejar y gestionar que controlar. Controlar suena mucho más a aplastar. Regular, manejar suena a fluir en ella. Todo esto sirve de 3 pepinos si no hay conciencia, digamos, si no aprendo. Oye, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que con tal desayuno, que con tal horario o que con tales conversaciones, mis emociones van cambiando, voy aprendiendo sobre mí, voy despertando en ese sentido y voy cambiando mis prácticas de tal manera que si yo fuera como el gerente de mis emociones, si voy aprendiendo cada vez influyo más para que pues lo que maneje sean cosas que me gustan más, aunque insisto, creo, esa es una percepción particular, que inevitablemente habrá emociones que están ahí y que necesitamos aprender a manejar, porque a fin de cuentas, si no las sabemos manejar, en vez de ser combustible para la vida, que eso es lo que yo quisiera proponerles el día de hoy, se van a convertir en amenazas, en desgaste, en otras cosas. La tristeza, el enojo, el miedo, en realidad son malos o buenos. Pues sí, efectivamente, tragados son terribles, pero en otra perspectiva son combustible. La pregunta es cómo le hacemos para usar ese combustible. Si a mí la tristeza me permite hacer una poesía o la tristeza me permite tener una plática nostálgica toda madre con mis amigos y realmente masticarle y que eso tenga sentido aunque haya sido triste. Y espero a más de alguno esto le pueda confrontar ese paradigma. El manejo de emociones no es evitar a toda costa las emociones, sino también darnos cuenta que son los motores que nos mueven en la vida. Y lo más difícil no es qué hago con mis emociones activas, lo más difícil es cuando te has bloqueado tanto las emociones que ya no sabes ni qué sientes o que ya no sientes. El horno es cuando la emoción activa es combustible puro. ¿Cómo canalizo el tema del miedo, del estrés? ¿En qué vehículo lo pongo? Y hay 2 tipos de vehículos. Hay vehículos físicos. Entonces, un vehículo físico, yo ahorita les dije, el deporte. La clave obviamente está en la conciencia, en que te puedas dar cuenta qué es ese espacio, qué es esa actividad que a mí me hace poner mis emociones en un vehículo y convertirlas en algo que tenga sentido. Vehículos mentales pues tienen que ver con conversar, el primero de todos. O sea, conversar es una joya. El tema de hoy es la reinvención, pero enfocado a los 6 enemigos de la reinvención. Y esos 6 enemigos de la reinvención están muy aceptados y están muy promovidos por la sociedad. O sea, es normal tener estas actitudes. El soldado se fanatiza. Es esa actitud de cerrazón que puede limitar nuestra visión. ¿Cómo queremos reinventarnos si no nos atrevemos a explorar, renovar o mezclar? El acumulador puede tender a vivir en la superficie. Se llena de cosas, se llena de experiencias, se satura de conocimientos. Con esta carta no es solamente de lo material, es el acumular de todo, o sea, el saturarse de muchas otras cosas aparte de lo material. La happy.
nos lleva a tener muy poco conocimiento de qué realmente es lo que a nosotros nos mueve. El fingir algo que realmente no estás viviendo. Lo puse con la sonrisa porque ahorita se da mucho con todo esto de la felicidad y el paradigma de la felicidad. Pero en este caso, el happy es fingir algo, cuando en el fondo no sabemos qué es lo que nos hace sentir plenos, alegres, motivados, positivos. El Mr. Click huye del esfuerzo. Es la impaciencia andando. Querer que todo suceda, ya te estás riendo, que todo suceda de inmediato. ¿Cómo queremos reinventarnos si no nos damos tiempo de conocer, reflexionar, observar, sentir y construir? El civilizado, el acostumbrado a las tradiciones, el que aunque ya no funcionan, esos hábitos, esas tradiciones, no los cambiamos. Y no solo no los cambiamos, los seguimos enseñando a nuestros hijos, que así es la tradición. Esta carta, esta actitud del Catrín es generacional. En las últimas generaciones, esta actitud se está dando, pero se repite y se repite y se repite. La adicción al reconocimiento, Ari. La adicción a que nos vean. O incluso la aceptación, la validación de los otros a lo que estamos haciendo. ¿Qué sí es y qué no es la reinvención personal? 1. La reinvención personal no es innovar de manera compulsiva. No es nada que te lleve a hacer cambios nomás por hacerlos. Es, al contrario, mantener la esencia. Y para mantener nuestra esencia hay que conocernos. Y si no te conoces a ti mismo, o sea, no sabes cuál es tu esencia. Y bueno, y conociéndonos a nosotros mismos, obviamente que podemos identificar qué hábitos nos pueden ayudar y qué hábitos hay que cambiar y qué hábitos hay que reforzar. Tal cual. Qué valores también, porque pues para que haya un hábito debe haber un valor, una creencia. No, la reinvención no es seguir modas. No, definitivamente eso, tache, no lo hagamos, por favor, y todos hemos caído en eso. Pero no es sano. No es sano mentalmente estar siguiendo modas. Al contrario, hay que ver la reinvención como quitarnos etiquetas. Por último, reinvención personal no es aparentar, sino llevar a la práctica nuestros ideales. No solamente la selfie para el Face. Para decir que estoy haciendo, me compro la bici, la bicicleta y me tomo la foto y jamás salgo a rodar la bicicleta, ¿no? Entonces, son esas actitudes que están súper aceptadas y que incluso, como les decía al principio, esas actitudes que representan al demonio, aquí lo puse. ¿Por qué? Porque nos hacen errar, o sea, el significado del diablo, de ese error, es no alcanzar lo que realmente lo que estamos buscando.